Biocultores, buenas noches. Bienvenidos a una emisión más de Bioethics News y como cada lunes le damos la más cordial bienvenida a nuestro querido profesor Pepe Arellano. Pepe, buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches, doctora Netza. Ya vamos entrando al mes de marzo y las noticias en bioética necesitan una y otra vez ser reflexionadas. Así es, mi querido Pepe, vamos por primavera, estamos brincando el invierno y confiemos que sigamos así, sobreviviendo y viviendo. Bien, pues Pepe, vamos a comenzar con las noticias, que ahora sí hay gran productividad en materia de bioética. Y bueno, porque pareciera que la pandemia no nos ayudó mucho en concientizar lo básico, entonces seguimos aquí con las cuestiones de conflicto, dilemas, etcétera. Bien, pues les comento, biocultores, que la OMS, y déjenme aquí poner mi apuntador, la OMS y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF por sus siglas, publicaron un informe de dónde atienden esta cuestión de la comercialización de la leche de fórmula. Y establecieron que esta comercialización, o sea, las estrategias de marketing son poco éticas, ya que, por un lado, influyen en la toma de decisiones de los padres de familia para qué tipo de fórmula y el hecho de dar leche de fórmula a los niños. Y por el otro lado, las estrategias de marketing reafirman varios mitos con respecto a la leche materna. Mitos que, por supuesto, van en contra del uso justo de la leche materna como primera opción para la lactancia infantil. Esto consideran estos dos organismos, la UNICEF y la OMS, que es inaceptable, ya que se torna una comercialización engañosa, agresiva y poco ética. El director general de salud de la OMS, el doctor Adharom, exigió o solicitó que se adopten y apliquen de forma urgente normas sobre la comercialización abusiva para proteger la salud de los niños. Ahora, ¿por qué consideran que esto es poco ético? O sea, la forma en que se comercializa la leche de fórmula y sobre todo las estrategias de marketing. O sea, ¿por qué consideran que son poco éticas y agresivas? Bueno, por un lado, consideran que la información que transmiten es falsa, sin fundamento científico y además viola el Código Internacional de la Comercialización de Sucedáneos de la Leche Materna. Eso me parece bastante ya grave. Por otro lado, refuerza los mitos que circulan por todos lados sobre la leche materna, entre ellos que la leche materna no se adapta a las necesidades nutricionales de los bebés, de los neonatos, que la leche artificial produce una saciedad del hambre del bebé por más tiempo, es decir, tú le das leche materna y el niño al poco ratito tiene hambre. Tú le das leche de fórmula y el niño tolera más tiempo sin hambre. Que mejoran, y esto sí, que mejoran el desarrollo y la inmunidad del bebé. Y eso me acuerdo perfecto, porque digo, como hermana mayor de una tribu, recuerdo que ya mis hermanos los pequeños era tómate la mamila porque te van a subir las defensas. Entonces eso sí yo lo tengo aquí en el psique colectivo. Y que la calidad de la leche materna disminuye con el tiempo. Bueno, pues esta situación este tipo de estrategias, obvio, es para vender más. Y el punto es que esta industria de la leche de fórmula representa nada menos que cerca de un mercado de 55 mil millones de dólares. O sea, no es una cifra menor, no estamos hablando de una empresa cualquiera y obvio su mayor interés es vender más.
El problema es que están afectando un momento crucial en el desarrollo de cualquier persona, que es el inicio de su lactancia, su infancia, su primera esquema nutricional, y por el otro, que lo hacen, de acuerdo a la UNICEF y la OMS, que hicieron una encuesta en 8 países, lo hacen de una forma poco ética. Pepe. Sí, bueno, aquí hay que decirlo de manera más fuerte. No se trata de que a lo mejor están haciendo algo inmoral, es totalmente inmoral, es una falta de ética, porque lo que está detrás es la vida, la salud, la integridad, el desarrollo, y ahora con esta pandemia, pues por supuesto que la inmunidad. Recordemos de que la leche materna en el desarrollo del bebé lo que dota es justamente de inmunidad, además de todos los beneficios que trae. Obviamente, en el estudio que está realizando la OMS, se ha visto cómo ha ido en aumento de manera lamentable el uso de estas famosas fórmulas en polvo, ¿no? Y que si uno va a cualquier tienda, incluso farmacia, pues te las exhiben con colores llamativos. Todos los bebés, obviamente, que plasman son blanquitos, rosaditos, cachetones, ¿no? En esta figura del bebé eurocéntrico, y que además, pues en el caso de la cultura mexicana, que ya de por sí las mamás en México, en su gran mayoría, no digamos de algunos estados como estados del sur del país, donde ya de entrada hay una desnutrición, pues obviamente esto acelera, provoca un daño físico y de desarrollo pues a los neonatos, ¿no? En este estudio al cual tú refieres, se habla incluso que en el censo que se realiza se detectó que en efecto al 55% de las mujeres encuestadas, pues al final del día reconocieron que sí habían sido víctima de este brutal marketing por el cual pues se vende esta idea. Y bueno, si iríamos más allá, diríamos pues que es un acto incluso criminal. El hecho de promover alimentos que dañan para toda la vida el desarrollo, obviamente, incluso además de inmoral, debería de ser considerado un crimen. Obviamente, aquí alguien pudiera decir que algunas mamás pudieran llegar a tener problemas de lactancia y que bueno, pues no les queda de otra más que recurrir a este tipo de fórmulas que bien pudieran ser una forma de poder paliar la falta de leche. No sé si tú recuerdas que en algunos pueblos, de hecho a mí me tocó por ahí alguna experiencia hace ya algunas décadas, en donde incluso había mujeres que sí sabían de que una mujer no podía lactar, pues se ofrecían, ¿no? No recuerdo ahorita el nombre, ¿no? Pero había este tipo de personas que incluso se solidarizaban con otras mujeres para la cuestión de la lactancia. Así pues, yo creo que en el caso de México, al igual que hicieron con los productos que pusieron allí marcas de exceso de sodio, exceso de grasas saturadas, deberíamos ir pensando en un etiquetado que anuncie que estos botes, estas fórmulas, no son sustitutos de ninguna manera de lo que es la leche materna, y adicionalmente poner leyendas en donde se declare que se opte, ¿no?, por la cuestión de la preferencia de la leche materna, y que en última instancia, por algún caso crítico o especial, pues sí recurrir a este tipo de sustancias. Sería yo también deshonesto decir que no ha significado en el desarrollo la producción de este tipo de polvos, de fórmulas. También hay que reconocer que en algunas partes del mundo, para muchos bebés, lo único que les puede solucionar un problema de desarrollo es justamente el acceso a estas fórmulas. Pero insisto, serían en casos especiales, en casos específicos, en circunstancias en donde no exista la leche materna, pero que de entrada ya exista todo un planteamiento de marketing, toda una estrategia comercial para el desplazamiento del acto de amamantar. Pues sí, obviamente que resulta un acto inmoral y yo diría criminal, doctora Netza. Así es, Pepe. No estamos hablando de cosas menores, estamos hablando de una de las etapas más cruciales para cualquier persona, y
Y de hecho pues los pediatras honestos, éticos, están en una cruzada, en una verdadera cruzada por fomentar esta cuestión de que la primera alimentación que cualquier recién nacido debe recibir es justo la leche materna. Desgraciadamente, esto se vuelve multifactorial. Razones sociales, a veces personales, así como dicen, de pronto ya las mamás no son como antes, que si les duele, que si no quieren, que si no sé qué. Y resultado, se está volviendo una verdadera lucha, a veces muy desigual, en que ese recién nacido reciba leche materna en lugar de leche de fórmula, entendiendo que al no hacerlo, pues no recibe precisamente esta primera carga de protección inmunológica, de nutrición, etcétera, etcétera, crucial para un buen desarrollo posterior. Recordar que si el niño no es bien nutrido en su primer año, aunque después le pongas lo que le pongas. Entonces, pues ahí está. Yo quiero enviar un caluroso saludo al doctor Papaki, porque de verdad sé la lucha enorme y constante y tenaz que él ha desarrollado precisamente no solo por denunciar las prácticas antiéticas de algunos colegas que desgraciadamente fomentan la leche de fórmula por algunos beneficios ahí comerciales, y él, de verdad, de una forma muy honorable y muy reconocible, está en una verdadera lucha frontal por fomentar la leche materna. Doctor Papaki, desde aquí le mandamos un caluroso saludo, y pues la UNICEF y la OMS le reconocen que eso es lo correcto. Bien, si pasando a otra noticia, Pepe. Perdón, fíjate, es que te iba a pedir un último comentario que no quisiera dejar pasar, porque no solamente es recriminar, sino yo creo que a nuestra audiencia dar algunas sugerencias, incluso de carácter institucional, ¿no? Como es la cuestión de la promoción de cuando una madre e incluso los padres tienen un hijo, pues dar esos permisos y remunerar para que tengan esa posibilidad de lactancia. De repente en los trabajos existe para las mujeres que están lactando este impedimento laboral, y entonces, como tienen que ir a trabajar, tienen que dejar al bebé, y entonces ahí entra la fórmula. Otra práctica muy importante, de hecho te comento, ya estoy en la Facultad de Filosofía, que es la Autónoma de Querétaro, y al interior de la misma universidad, la promoción de lactarios. No sé, pero en ocasiones hay mujeres que tienen a su bebé y no pueden guardar su leche, ¿no? O tienen que estar amamantando no sé en qué sitios, o estar sacándose la leche en los sanitarios normales, que ya de entrada pues son muy incómodos e incluso insalubres. Y yo creo que este tipo de prácticas tendríamos que comenzar también a promoverlas al interior pues, de la cultura mexicana. Era lo que quería decir, doctora Netza. Y que eso se torna muy importante, porque hay que ir quitando estos mitos sobre el lactar, y no solo lo que ya mencioné, sino también está como vergüenza social de ver a una mujer lactando, o que una mujer se tenga que sacar el seno para lactar en vía pública. No sé si recuerdes esta fotografía de esta modelo famosísima, Bunchen, la esposa de Tom Brady, Gisele Bunchen, Gisele Bunchen, cuando saca una foto alusiva al 10 de mayo, lactando a su bebé, y pues se le veía el seno, se le veía la bebé ahí prendida del seno de esta modelo, y bueno, fue un escándalo, Dios mío, como si hubiese hecho ahí algo verdaderamente grave moralmente. Entonces, o sea, que sacudirnos también esas puerilidades morales, y que las madres pues puedan lactar a su hijo, ahora sí que donde se atraviese el asunto, pues, o sea, en el metro, en el trabajo, en fin, que se goce de esta protección social y libertad para poder lactar a tu hijo sin mayor problema, y sin esta, te repito, sin esta pueril vergüenza social de cómo va ahí
con el seno descubierto lactando al niño. Entonces, yo creo que hay que entender qué cosa sí es lo importante. Y lo importante es que estos niños sean bien nutridos por la leche materna y para después, porque ya con eso te ahorras 20,000 enfermedades después. Entonces, ahora sí que, además del famoso dicho social de que después en tu escala de valores reflejas la calidad de leche que te dio tu mamá. Así que, sí a la lactancia materna, por favor. Bien, Pepe, pues continuando con las noticias, te comento que Colombia despenaliza al aborto. Ojo, la despenalizó, no es legalizar, todavía está en despenalizar. Y muy apretada la situación porque fueron 5 votos a favor versus 4 en contra, no hubo abstenciones, entonces por un voto ganó el asunto. Y lo curioso, lo importante de esta noticia, bueno, aparte de la despenalización, es que extendió el tiempo para realizar la interrupción voluntaria del embarazo a 24 semanas. Que ahí está un poco interesante el asunto. Esto, o sea, esta despenalización en realidad siguió la tónica, siguió la línea de observancia de las recomendaciones emitidas por el Comité de la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. O sea, en realidad Colombia lo que hizo fue convertir en vinculante una recomendación que se dio en un tribunal internacional y que a lo que atendió fue a erradicar todas las formas de discriminación de la mujer. Esto me parece muy interesante porque normalmente se dan estas recomendaciones internacionales y la verdad es que de pronto se pierden ahí en la nube, y no precisamente la nube de internet, se diluyen y poquísimas veces vemos este ejercicio de convertir en vinculante una recomendación que se da, digamos, como extramuros, y entonces se toma, se aterriza y se convierte en una ley concreta. Pepe. Sí, y vaya, es el tema que desafortunadamente en México cientos de mujeres atraviesan por no tener acceso a este tipo de servicios, justamente porque existen leyes, pues de que comienzan a tener este tipo de situaciones en donde criminalizan algo que de entrada cualquier mujer pues no desea, es decir, ninguna mujer desea abortar. El aborto en sí mismo ya es una situación traumática y si a eso le agregas la cuestión de la criminalización, pues imagínate las circunstancias por las que estas mujeres atraviesan. Y peor aún, en el caso de México, tenemos el problema, el fenómeno de las niñas que son violadas, ¿no? De las niñas que incluso ya ha habido varios casos en México en donde incluso se les obliga a tener el bebé producto de una violación, producto de prácticas incluso de incesto, ¿no? Muchas de este tipo de situaciones lamentables se dan al interior de familiares o de personas cercanas a las infantes y que acaba de ocurrir, ni más ni menos, hace 6 semanas, si mal no recuerdo, no sé si tú recordarás esta noticia en donde en Guerrero, en Chilpancingo, una niña de 10 años que había sido víctima de una violación, en un primer momento se le niega el acceso al aborto bajo el argumento de que presentaba un embarazo avanzado. Y en el primer hospital, creo que es el Hospital General Raimundo Abarca, se negaron a realizar esta interrupción por los denominados objetores de conciencia, ¿no? No sé qué objetan, pero bueno, en fin, al final del día y después de una lucha de la presencia de otras mujeres activistas que decían, oigan, pues es una niña de 10 años que ha sido violada, ¿qué les pasa? El personal médico del Hospital de la Madre y del Niño en Guerrero fue quien finalmente pues, realizó la interrupción del embarazo. Pero claro, es un fenómeno que lamentablemente en México hiere, duele, y que creo que el ejemplo
que está marcando Colombia, que por cierto ya se coloca con esta nueva ley dentro de los países más avanzados en el tema del derecho de las mujeres a decidir sobre su propio cuerpo. Doctora Netza. Así es, Pepe. Y pues no es que querramos ser peyorativos, pero, o sea, México, por Dios, que se esté quedando atrás, como que no va. Bien, siguiendo con las noticias, Pepe, bien por Colombia, un aplauso bioético a Colombia. Y qué bueno, y sí, esta extensión del tiempo me parece que suma más que cualquier otra cosa. Bien, pasando a otras noticias, Pepe, fíjate que salió publicado en el Hastings Center, es un artículo de Thomas Murray, que es un analista de deportes y etcétera. Pero este autor, tomando el caso de esta patinadora Katerina Valieva, que se convirtió en un verdadero fenómeno ahí en las Olimpiadas de Invierno de Beijing, porque sale positiva en un control antidopaje posterior a ganar una medalla de oro, pero las circunstancias en las que sale positiva pues son las que precisamente desata todo el escándalo, y además lo que viene después de que salió positiva. Entonces, Thomas Murray utiliza un concepto que vamos a tener que ir vigilando, porque dice, vemos, o mejor dicho, concientizamos, el caso de Valieva concientiza lo que él llama el ecosistema del dopaje. Y lo llama así el ecosistema del dopaje porque acaba siendo un engranaje de varios autores donde están involucrados entrenadores, médicos, científicos, ahí es donde la ética de la investigación empieza a adolecerse, funcionarios deportivos, funcionarios no deportivos, burócratas, agentes, y en ocasiones los propios atletas, porque muchas veces los atletas no saben ni cómo les meten la sustancia, pero muchos atletas sí lo saben perfectamente bien, de tal forma que se vuelve, pues, sobre todo cuando el atleta, como el caso de Valieva, que es una niña, incluso se extiende a la tipificación de abuso infantil. Porque si bien se consideró a Valieva como una persona protegida justo por su edad, menor de edad, lo cierto es que fue sometida a una presión impresionante y expuesta al mundo entero. Fue, por supuesto, tipificada como una persona no ética, y todavía falta ver si le fincan algún otro tipo de responsabilidad. Por supuesto, eso hizo que su participación en los Juegos se viera comprometido. Ella era la franca ganadora de la medalla de oro en singles, o sea, en la contienda más importante para los patinadores. Y la parte individual. En la parte individual. Y obvio, pierde la medalla de oro. Más aparte queda con estos pendientes de ver si la sancionan o no, y todo esto, y luego agrégale pues la fama de su entrenadora, que no es precisamente la mejor. Entonces todo este trato discriminatorio, agresivo, en fin, etcétera, etcétera, hacia, para empezar, una niña de 15 años. Y luego el mecanismo por el cual acaba una sustancia que aparentemente es para personas con problemas cardíacos, pues ahorita lo ponen como una transferencia en un abrazo con su abuelo, pero digo, como que es así, como que sacar algo que quiera manifestar inocencia. Entonces no se sabe todavía bien cómo llegó esa sustancia a su cuerpo. Que si es a través de este ecosistema de dopaje, como lo tipifica Murray, pues entonces es incluso un acto francamente delictivo, que hace que un atleta, por supuesto, nos deslumbre en una competencia, pero al mismo tiempo se hace mediante pues estos actos ya de franca corrupción y de todo un sistema encaminado, por un lado, a aumentar estas capacidades naturales de los atletas, pero donde también pues ya va de por medio
que lo que tú ves sea todo menos deporte. Y aparte, y que paralelamente está aparejado a una industria de beneficios económicos por patrocinadores, exposiciones, etcétera. O sea, un ganador de medalla de oro, después viene una carrera sumamente lucrativa en materia de deporte y de exposición en contiendas deportivas, etcétera, etcétera. O sea, ahora sí que después viene pues la ganancia económica. Resultado, Pepe, pues se me torna interesante esto del ecosistema del dopaje y que pues tampoco es algo que nos espante porque sabemos que siempre ha existido, pero que cada vez está, me parece, cruzando límites más finos hasta llegar al grado, como lo está manifestando ahorita con Valieva, de literal someter a un niño a una situación que algún día se puede romper una línea todavía más fina y empecemos a ver tragedias realmente pues ya muy extremas. Pepe. Sí, híjole, yo mejor no lo pude haber dicho yo. Creo que al final retomo tus comentarios. Todo el juego de ganancia económica atrás de la denominada, y aquí hago énfasis, industria del deporte, ¿no? Esta industria del deporte en donde ya no se trata simplemente de la victoria, de mostrar los alcances que puede tener, en este caso, la parte de física de los seres humanos, sino que el objetivo principal está justamente ya no en la parte deportiva, sino en cuánto vamos a ganar, ¿no? Y dentro de este ecosistema del dopaje, evidentemente, lo que se manipula es este objetivo principal del deporte y deriva en una cuestión meramente de tipo mercantil. Es decir, este consumo abusivo aceptado por esta sociedad en que vivimos, de que el éxito se traduce en dinero, en fama, en fortuna, y que van a empezar allí todos estos buitres patrocinadores, pues a promover, en este caso, a una niña de 15 años, y que la presión propia, vaya, que recibe el propio deportista de todo su entorno, incluso presiones de carácter político, de parte de las mismas instituciones, obviamente la económica, la social, la cuestión de los familiares, los amigos, los entrenadores, los médicos, los entrenadores, etcétera, 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 y que termina siendo pues un auténtico infierno para los deportistas y que en ocasiones se torna justamente con conocimiento del deportista, o a veces, y no lo dudo que este sea el caso, por desconocimiento de la propia persona que está allí participando, pues que por abajo le están metiendo sustancias que a lo mejor ella ni siquiera se estaba dando cuenta, ella o él se estuviera dando cuenta. No sé si recuerdas, estaba intentando hacer memoria sobre un caso en algunos Juegos Olímpicos en donde a un grupo de deportistas salió justamente positivo, pero porque el dopaje les había venido a partir del consumo de carne, y que había sido incluso al final, bueno, salió la situación de que había sido una cuestión accidental, porque eran esta carne que ya viene contaminada con clenbuterol y que fue justamente, es una de las sustancias que aumenta el músculo, que aumenta, que se utiliza para el ganado, para que tengan mayor productividad, y que de ahí pasó a los atletas. Esa fue la explicación oficial, pero hubo una explicación de otro nivel en donde a los deportistas pues se les dio a los alimentos por parte, pues ya sabrás, de ahí de la parte que no se ve, de la parte de los interesados, para que esos deportistas ganaran. Y bueno, yo diría que no solamente es un ecosistema del dopaje, sino una mafia auténtica del dopaje en los deportes, ¿no, doctora Netza? Sí, desgraciadamente el término es correcto, o sea, es una mafia donde los sujetos pues están ya rayando en una prostitución deportiva, porque no funcionas, te quito y pongo a otro, o tengo dos, tres. Entonces están empezando a ser cosificados en el hecho de tienes que lograr este objetivo sí o sí. Y si no lo logras, estás muerto. Y ahorita estás muerto deportivamente, pero de pronto podemos empezar a ver que literal acaben muertos
muertos, por no cumplir con el objetivo que esta mafia del deporte persigue. Entonces se empieza a tornar muy peligroso, y porque pues ya de facto, quién sabe desde cuándo, le mataron ya el espíritu, el verdadero espíritu de lo que representaban las Olimpiadas, en este sentido de la fraternidad, de un momento de impas en todo el drama humano que de pronto nos rodea, donde las guerras incluso se llegaban a detener para que pudieran llevarse a cabo las Olimpiadas. O sea, el espíritu de las Olimpiadas no es o va más allá del más rápido, más fuerte, en fin, sino es justo darle un momento de paz a la humanidad para poder vernos los unos a los otros con otra cara, justo con esta cara de pacificación. Y desgraciadamente ha aterrizado ya pues en una mafia donde incluso las propias potencias deportivas buscan justo esto ya. Y pues simplemente Rusia, esta es la hora que no puede participar con su nombre. Los deportistas rusos no pueden escuchar su himno en las Olimpiadas, no pueden participar con el nombre de su país, precisamente porque se descubrió que acabó siendo una política de Estado el dopar a los deportistas para ir y ganar en todo lo que se pudiera ganar. Triste, y triste por Valieva, porque digo, uno la ve y un verdadero portento de niños, un talento natural, porque si no hay talento natural, Pepe, aunque te metan una tonelada de cualquier droga, cualquier sustancia, pues, bueno, o sea, la droga no hace que el talento nazca. Entonces, ahí cuidado con los estudiantes que toman cualquier cosa para aguantar o tratar de ser más inteligentes. No, o sea, si no hay talento natural, aunque te metas lo que te metas. Entonces, un verdadero talento esta niña, de verdad uno la ve y es sublime, pero tristemente empañada por esta cosa del ecosistema de dopaje. Que confiemos se aclare, confiemos salga adelante de este enorme bache que por el momento le arrebató la medalla de oro, y en las siguientes Olimpiadas la veamos en todo su esplendor y libre de este ecosistema del dopaje, y podamos ver la verdadera artista que ahí está. Ojalá. Mientras, pues, un abrazo, o sí que un saludo y abrazo a Valieva, porque pobre, o sea, al final de cuentas, al final solo vimos a una niña quebrada, bañada en llanto por toda esta presión que se le fue encima. Bien, pues Pepe, avanzando, que ya el tiempo se nos está cortando, otra noticia que sale es sobre la situación de la exposición en redes sociales, en especial esta nueva plataforma que pues ha ganado mucha popularidad, TikTok, de personas que no están capacitadas para expresar su consentimiento a ser expuestas. En especial, personas enfermas, como por ejemplo con demencia, donde se hacen como grupos de apoyo, y entonces se expone, los familiares exponen a sus pacientes, a sus propias familias, con un afán terapéutico de crear estas líneas de apoyo entre personas afectadas. Pero desgraciadamente no siempre se logra este efecto y se vuelven sujetos de burlas, de agresiones, de bullying cibernético, donde, pues lejos de ayudar, resta e incluso los exponen en su vulnerabilidad y no se obtiene ningún beneficio de ningún tipo. Esto por parte de personas discapacitadas o con algún déficit cognitivo o enfermas de algo, como en este caso la demencia. Pero también de personas que, sin estar enfermas y por otros motivos ya no tan terapéuticos, también son expuestos, y en este caso se refieren a los niños, donde los padres, pues en una quizás inocente y exagerada alegría por compartir las gracias de sus cachorros, no ven que los están exponiendo en situaciones de vulnerabilidad, y que en un momento donde se puede perder el límite,
los hacen sujetos de exposición pornográfica o de incluso de vulnerabilidad ante grupos delictivos. Pepe. Sí, es un arma de doble filo. Por una parte, hay quien declaraba que utilizaban este tipo de plataformas, específicamente TikTok, que es una plataforma muy para jóvenes. Yo la conozco porque tengo un hijo adolescente y bueno, él también incluso ya hace allí sus TikToks, ¿no? Es una plataforma más para un público mucho más joven, ¿no? Mucho más jovial, pero también ha sido utilizada justamente para lo que tú estás comentando, para denigrar. Vaya, las plataformas en sí, bueno, no son buenas ni son malas, sino que es el uso que se le da y justamente es allí donde entra el terreno de la prudencia, de reflexionar, de ver, de cuidar qué es lo que suben los hijos, de qué es lo que observan los hijos, porque incluso puede ser usada, y de hecho creo que en California un video se hace viral porque el padre, creo que es el padre el que tiene un hijo con cierto tipo de problema y la usa para crear conciencia y aceptación de las personas que tienen, en este caso creo que es un niño que tiene síndrome de Down, y aparece en la parte del padre cariñoso, la parte de pequeños spots, porque también no son videos muy largos, son de poca duración, y creo que tuvo gran alcance de tipo social y cuyo efecto fue justamente la valoración de las personas con este tipo de enfermedades. Pero también viene la parte oscura, la parte negra, que es allí donde hay que tener cuidado, ¿no? En donde algunos subían videos de personas con demencia, pero con el único objeto de burlarse, ¿no? Incluso le ponían ahí fondos musicales para hacer énfasis en la burla o burlarse de las personas pequeñas o de personas de situación de calle o cosas ya mucho más salvajes, mucho más agresivas. Sin lugar a dudas, las plataformas, su uso y la responsabilidad que tenemos los usuarios y además aquí la responsabilidad de la propia red sobre lo que se sube. Recordarás ya todos los problemas que Facebook ha atravesado por cuestiones justamente derivadas de la protección de datos y cuidar mucho lo que se sube a este tipo de distintas plataformas hoy tan populares, no solamente entre los jóvenes, sino ya a nivel de cualquier tipo de edad, pues está ahí, ¿no? Una plataforma como Facebook, como TikTok, como demás, puede ser o el lugar ideal para denunciar, pero también el lugar ideal para denigrar, doctora Netza. Así es, resultados ambivalentes y contingentes, entonces mucho cuidado con qué se sube y por qué se sube. Bien, pues Pepe, cerramos el programa. Biocultores están bioéticamente informados y lo vamos a cerrar con una recomendación cinéfila. Les comento que ya pertenezco a la Sociedad de Cinefilia de aquí del país, entonces esperen más cine cada vez más. Y mientras les recomendamos una película que se llama Un acto de esperanza con Emma Thompson, esta extraordinaria actriz británica, y que refleja o atiende este dilema reciente, porque es un dilema reciente de si se debe o no transfundir a los testigos de Jehová cuando son menores de edad y su vida está en peligro. Recuerden que en México tuvimos un caso así, que la corte sentenció a favor del paciente y a la niña se le transfundió, una niña que tenía cáncer. Bueno, pues esta película atiende precisamente este dilema y es una extraordinaria ilustración porque la ley, o sea, ahí se ilustra cómo la ley solo atiende lo biológico, pero no todo lo que después sigue de haber rescatado la entidad biológica de la persona. Y aquí se ilustra perfecto pues todo el entramado dramático existencial que hay alrededor del hecho de salvar a alguien biológicamente hablando. Entonces, una interpretación de ya se extrañaba a Emma Thompson, una actriz clásica extraordinaria, y realmente da cátedra en esta película. Véanla, por favor. Un acto de esperanza, ya saben dónde. Un acto de esperanza para que reflexionemos sobre este dilema de
la transfusión en menores de edad de testigos de Jehová cuando su vida está en peligro. Pepe, nos despedimos. Pues muy buenas noches a todas, a todos, porque las noticias en bioética merecen ser reflexionadas, doctora Netza. Así es, mi querido Pepe, y recuerden, por el bienestar de todos, cultivemos bioética. Hasta la siguiente, gracias. Buenas noches.